respecto. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, en verdad, me habían comentado que algunos temas que les faltaba o querían ustedes revisar, era entre varios temas, estaba considerado nefro, ¿ya? Así que me parece mucho que es uno de los talleres que, si mal no recuerdo, yo no les hice a ustedes, sino que le hizo un nefrólogo, ¿ya? Que es el doctor Rodríguez. Así que vamos a hacer un repaso de eso, más que nada, si es que hay alguna duda puntual, me pueden preguntar, ¿ya? Y la idea es ir viendo los temas más preguntados generalmente de una coma en base a esto, que suelen ser enfermedad renal crónica, ¿ya? Injuria renal aguda, hipercalemia, ¿ya? Y tú también les entra como parte de infecto y nefro, ¿ya? Entonces vamos a hacer el intento de repasar estos temas de la manera más, digamos, concisa posible, ¿ya? ¿Ven bien la diapo? Sí, se ve bien. Gracias, Doc. Súper. Ya, vamos a dar entonces de aquí, que es injuria renal aguda. Esto, ¿verdad? Está considerado en una guía que son las más importantes a este nivel, que son las guías CADIGO, ya donde se ha definido el AKIP, que es, ¿verdad?, una disfunción, ¿ya? O una disminución de la función renal, ya por debajo de lo que es normal, y de esta forma hay distintos criterios de los cuales los más importantes son estos tres, son, digamos, los tres criterios que hay, y basta uno de ellos para que uno pueda hacer el diagnóstico, ya, y esto aquí ya es memoria descarada, que básicamente es saber que es un aumento de la creatininemia, ¿cierto? De la creatinina basal, ya de la creatinina sérica, perdón, ya de más de 0,3 miligramos por decilitro por más de 48 horas, ¿ya? También puede ser, ¿ya? Un aumento de 1,5 veces respecto al basal en los últimos 7 días, ¿ya? O una diuresis de menos de 0,5 ml kilo hora por más de 6. ¿Ya? En general, uno es, en la práctica al menos, y también en las preguntas, yo nunca he visto al menos que alguien sea muy específico o muy tajante en el tema de los tiempos. Ya, generalmente, si uno ya tiene un basal y ve un aumento respecto a ese basal, ya de un aumento de 0,3 de CREA, ya uno ya le pone, digamos, el sello, empieza a buscar la causa, ¿verdad? No va a esperar que pasen las 48 horas para hacer esto. Es un tema más bien ya de la definición, pero en la parte operativa uno hace de inmediato el diagnóstico, ¿cierto? Y empieza a buscar la causa. ¿Ya? Recuerden, basta una sola para hacer diagnóstico. Y esto cuando se mantiene por más de 3 meses, este aumento de la creatinina, ya de la manera que hemos hablado antes, ya ahí entramos en terreno ya de la enfermedad renal crónica. Ya antes de los 3 meses ya puede ser todavía una aquí que puede presentar reversibilidad o cierto grado de reversibilidad. ¿Ya? Ahora, de la clasificación vamos a tener dos que son las más importantes. ¿Ya? Primero, ya vamos a ver que la clasificación CADIGO de la severidad va a diferenciar el estadio 1, 2 y 3, que la vamos a ver al tiro. ¿Ya? Y en segundo lugar va a estar la clasificación de fisiopatológica, que abarca los tres grandes elementos que ustedes ya conocen, básicamente, pues igual hay que nombrarlo, que son la prerrenal, la renal intrínseca y la postrenal, que lo vamos a ver también más adelante. Respecto a los estadios CADIGO, esto igual tampoco he visto que sean muy tajantes o muy, digamos, estrictos en preguntar esto, ¿ya? Yo al menos no lo he visto en preguntas de EUNACOM, ¿cierto? Distinto, por supuesto, en las pruebas, en algún tipo de examen, pero en EUNACOM al menos no lo he visto, ¿ya? Y va a hablar de estadio, más bien uno, 2 y 3, esto igual con la guía CADIGO, ¿ya? Según cuántas veces respecto al basal sube la creatinina, ¿ya? O cuánto tiempo y en qué magnitud baja el débito urinario, ¿ya? De esta forma, el estadio 1 va a ser una crea que es de 1,5, ¿ya? A 1,9 veces el basal, o cualquier aumento de más de 0,3, que es parte de la definición, y ella sería, digamos, estadio 1 de inmediato, o en el criterio de débito urinario cuando es menos de 0,5 ml kilo hora, ya entre 6 a 12 horas, que como dijimos antes, más de 6 horas. Es básicamente lo mismo en los criterios previos, ¿ya? Llegando al, digamos, límite superior de elevación de hasta 1,9 veces el basal. O sea, si alguien tiene una cría basal de 1 y llega, ¿cierto?, el paciente con 2,5, por ejemplo, eso ya no es un estadio 1, sino que pasa a un estadio 2. El estadio 2 es cuando tiene un aumento respecto al basal de 2 a 2,9, ¿ya? O cuando se disminuye el débito urinario a menos de 0,5 ml kilo hora por más de 12 horas, ¿ya? En el estadio 3 tenemos que es igual a lo anterior, solamente que es más de 3 veces el basal, ¿ya? O una creatinina que, sin comparar con el basal, es sobre 4 sin ver exámenes previos. Basta con que sea más de 4 en una oportunidad
o cualquiera que requiera partir diálisis, que vamos a ver las indicaciones más adelante, ¿ya? De igual forma, cualquier paciente que tenga un débito de menos de 0,3 ml kilo hora por más de 24 horas o anuria por más de 12 horas, ya también pasa a ser criterio para hacer un estadio 3. Les repito que esto nunca lo he visto preguntado. Ya, básicamente, mientras más veces respecto al basal está aumentada la CREA, más alto es el estadio de aquí, según la guía estadística. Aquí, ¿cierto? Vamos a hablar respecto a la clasificación fisiopatológica, lo que dijimos recién, ¿cierto? Aquí prerrenal, que van a ser clásicamente alteraciones, más bien, hay diversos tipos de alteraciones que pueden pasar acá, pero básicamente cualquier elemento que pueda llegar a que se produzca una hipovolemia efectiva, ¿ya? Y esto puede ser por menos actividad de la bomba cardíaca, puede ser por aumento del continente, como el caso de un shock séptico, por ejemplo, o cualquier tipo de shock distributivo, donde el volumen queda escaso para la cantidad de continente que hay, ¿ya? También puede ser por hipovolemia, ya por pérdidas que pueden ser hemorragia, vómitos, diarrea, ya hay numerosas causas de esto. También pueden ser alteraciones de la microvasculatura, pero ahí se entremezclan lamentablemente un poco en el siguiente pilar, que va a ser el aquí renal intrínseca. Ya, estos son otras causas que afectan, en vez de la volemia efectiva, afectan el riñón per se. ¿Ya? Y aquí pueden ser tóxicos que afectan directamente el riñón, como los aminoglicósidos, pueden ser infecciones localizadas a los riñones, puede ser lesión por algunos cristales depositables, ya de depósito, ácido úrico, ya anticuerpos, calcio, el caso, por ejemplo, de los mielomas, que tienen un daño bien multifactorial por varios elementos previos. ¿Ya? Y aquí también hay un tipo de afección vascular, que son las vasculitis, ¿ya? O la glomerulonefritis, ¿ya? Que son, digamos, cuando el vaso ya, los pequeños vasos dentro del riñón se afectan, pasan a ser parte también de la renal intrínseca. Y de la renal, que son una de las más sencillas, ¿verdad? Que va a ser cualquier elemento obstructivo, ya a cualquier nivel del tracto urinario. ¿Ya? Y esto suele ser generalmente más resorte de los urólogos. Esto puede ser por hiperplasia prostática benigna, cáncer prostático, puede ser tumores de uréter, pueden ser litiasis. Generalmente es mucho más resorte de los ¿ya? De los urólogos. Viendo cada uno de ellos, vamos a hablar lo más importante de cada uno. El equilibrio renal es una disminución de la función por menos perfusión, ya es decir, llega menos sangre a los riñones básicamente, por cualquiera de las cosas que dijimos antes, que las vamos a repasar también más adelante. Y esta es la causa más frecuente de X. Lejos, la primera causa de las todas las que dijimos, la prerrenal es la principal. Aumenta la mortalidad global, esto la verdad es que ocurre en cualquier tipo de X, independiente del tipo que sea. Se sabe que el aumento de la creatinina ya está relacionada con el fondo, la disminución de la función renal está relacionada con el aumento de la mortalidad, y un marcador independiente de mortalidad. Ya, además de esto, sabemos que es más frecuente en edades extremas de la vida. Por supuesto, en nuestro campo de la medicina interna, los adultos mayores tienen mucho más riesgo y hacen daño renal con mucha más facilidad que otros pacientes más jóvenes. Y lo bueno de todo esto de la equipe renal es que si tú haces el diagnóstico rápido y recuperas rápidamente los factores causales, el pronóstico es muy bueno, el paciente recupera la función renal ad integrum, no quedan secuelas, a diferencia de cuando te demoras más en hacer esto, ¿ya? Y finalmente hay un daño establecido que sí puede dejar secuelas y un déficit, un deterioro permanente de la función renal. Estos son un resumen de las causas principales, más bien a nivel fisiopatológico. Esto puede ser por una disminución del volumen extracelular efectivo, ya que son pérdidas que ya les mencioné, que pueden ser urinarias, gastrointestinales, hemorragias, ¿ya? Puede ser que haya hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico, que todo el líquido se va al intersticial, también puede ser así. Puede ser por menogasto cardíaco, en cuyo caso el corazón va a hacer un síndrome de hipodébito y no va a poder bombear bien. Esto puede ser en contexto, todo esto puede ser en contexto de un paciente grave, con una hemorragia, ¿cierto? Un paciente con insuficiencia cardíaca previa, ¿ya? Vasodilatación periférica, también lo había mencionado, ¿cierto? En caso de los shocks distributivos, ¿ya? Donde tienes mucho continente, vasodilatación y el volumen queda corto, lo que tenía el paciente de antes, ¿ya? También puede ser por alteraciones de la autorregulación, clásicamente el ejemplo de los IECA y los AINE, ¿ya? Que sobre todo asociados pueden provocar una lesión a nivel casi exactamente a nivel de la arteriola aferente y eferente, ya sin considerarse para estos términos parte intrínsecamente del riñón, ya, pero es una de las causas principales uso y Jaime.
Y también puede ser, esto ya es más raro, pero puede ser por vasoconstricción renal por algunas causas específicas que son menos frecuentes. Todo esto son causas de la prerenal. Ahora, básicamente lo que está ocurriendo aquí, para hacer un poco más de entender el concepto, es que el AQI prerenal es finalmente otra enfermedad que produce cualquiera de estas cosas donde el riñón se comporta de forma adecuada. El AQI prerenal no es más que una respuesta correcta, ¿ya? ¿A qué se debe esto? Que el organismo tiene diferentes mecanismos de compensación para sobrevivir diferentes lesiones, ¿ya? Y una de estas lesiones puede ser una hemorragia, por ejemplo. Cuando esto pasa, se desvía el flujo sanguíneo, ¿verdad? Para mantener presión de perfusión a los órganos más nobles, entre comillas, ¿ya? ¿Cuáles son estos órganos? Sistema nervioso central, corazón y suprarrenales, ¿ya? Y todos los otros órganos se van sacrificando. Hay menos irrigación a nivel de la piel, menos a nivel visceral y menos también a nivel renal. Entonces, esto está hecho así. El riñón está hecho en gran medida para sacrificarse, en caso necesario, para desviar la sangre a otros órganos, ¿ya? Por ese motivo, el concepto acá es que esto es un autosacrificio, ¿cierto? Es un sacrificio del riñón, de los riñones, y esto va a producir que se produzca menos orina, ¿ya? Y muy concentrada, porque el organismo está funcionando de forma adecuada y esa orina tiene el objetivo de ser lo más concentrada posible para perder menos volumen aún y poder reabsorber la mayor cantidad de volumen, ¿ya? Así que es normal, esto que estamos viendo es una respuesta normal. Si esto no existiera, la mortalidad ante cualquier traumatismo sería mucho más alta, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de todo esto? Primero, el cuadro propio de la enfermedad causal. Ya dijimos que el AQI básicamente es un síndrome producto de otro cuadro, ¿ya? Que es el basal. Y esto, como dijimos antes, puede ser una gastroenteritis, puede ser una hemorragia digestiva alta, por ejemplo. Cual sea en la causa de base, va a ser parte importante del cuadro clínico del paciente, por supuesto. Además de esto, como dijimos recién, hay un cuadro clínico que va a ser propio ya, y clásico de la guía prerenal, que esto es bastante constante, en que va a haber una oliguria, ya, con una disminución del débito urinario, que por definición es menos de 500 ml por día. También hay, por supuesto, definiciones que son por kilo de peso. ¿Ya? Y esto lleva a que haya orina concentrada. ¿Ya? Mientras más tiempo pase, más se va a ir concentrando la orina hasta que finalmente puede llegar a haber anuria. ¿Ya? Y finalmente aparecen complicaciones que son propias de la insuficiencia renal y que estos son elementos que aparecen independiente de cualquiera sea la causa de la disfunción renal, vamos a llegar a esto. Esto en agudo o crónico, por supuesto que es mucho más intenso en los crónicos, ¿ya? Porque es mucho más ya lo que se va acumulando todo esto, si bien se produce más lento, en el aquí alcanza menos cuantía, pero se produce mucho más rápido y eso puede ser más peligroso aún. Y estos cambios pueden ser algunos como hipercalemia, que puede producir la muerte por arritmia, hiperfosfemia, que por sí solo no es grave, pero puede producir hipocalcemia, porque se junta el fósforo al calcio y se arman cristales, ya que disminuyen abruptamente el nivel del calcio, y esto sí puede ser grave, dan contracciones tetánicas, ¿cierto? A nivel muscular, espasmo carpopedal, puede producir convulsiones, compromiso de conciencia, arritmias también, ya produce además acidosis metabólica, coagulopatía con disfunción plaquetaria, y eso es porque las plaquetas, cuando se les adhiere, digamos, o cuando están rodeadas de muchos compuestos nitrogenados, hay finalmente una disfunción plaquetaria, ¿ya? También hay más propensión a infecciones, ¿ya? Y todo esto viene a ser parte sumado del síndrome urémico, donde hay además compromiso del estado general, ¿cierto? Puede haber somnolencia con compromiso de conciencia progresivo, ya puede haber, en casos muy, no es el caso del AQI, pero en casos muy prolongados de una enfermedad renal crónica, escarcha urémica, mucha anorexia. Ya el paciente baja de peso, come menos, ¿ya? Avanzando un poquito más rápido, el tratamiento de esto es básicamente corregir el factor causal. Ya si es una hemorragia, hay que cerrar la llave, ¿cierto? Hacer, si es una hemorragia estival, la endoscopía, ya si es una hemorragia de resorte quirúrgico, operar el paciente y cerrar de nuevo la llave, ¿cierto? O bien, si es, por ejemplo, un paciente con una poliuria por una diabetes descompensada, estabilizarlo, volumen, insulina, ¿cierto? Todo el manejo adecuado, ¿ya? Y además manejar las complicaciones. Además de esto hay que manejar, por ejemplo, si hay una hipercalemia, hay que manejarla, porque si no puede ser fatal, ¿ya? Entonces, todo lo que dijimos antes hay que irlo resolviendo y finalmente la que va a ir quitándose sola, ¿ya? Según el tiempo que esté establecida. En segundo lugar, tenemos el equiparenquimatosa, ¿ya? Que es
clásicamente la que se produce a nivel renal mismo propio, ¿ya? Esto ya no es algo de la arteriola aferente, eferente, no. Esto afecta directamente, sí, aún puede afectar los glomérulos, ¿cierto? Que iguales finalmente son un- pequeños vasos, ¿verdad?, en forma de ovillo, pero ya el glomérulo se considera parte del riñón per se, ¿ya? Entonces, ¿cuáles causas principales tenemos acá? Tenemos que puede haber una necrosis tubular aguda, que puede ser, como verán aquí en la diapo, puede ser tóxica, y esto puede ser por múltiples motivos. Esto puede ser contraste, medio de contraste, ya pueden ser fármacos también, ya el caso de la vancomicina, aminoglicósido, hay fármacos que son muy nefrotóxicos, ¿cierto? Como ustedes sabrán, puede ser por toxinas bacterianas, ya hay muchas causas que pueden ser esto. La mioglobina, ya cuando hay rhabdomiolisis, también puede producir toxicidad directa, ya. También puede ser isquémica. Esto es cuando hay finalmente un AQI que es prerrenal, pero con el tiempo ya, como no se resolvió a tiempo, queda con necrosis tubular, empieza a haber muerte de los túbulos y esto lleva, ¿cierto?, a un AQI parenquimatosa finalmente, con un pronóstico que es más malo, ya puede no resolver ad integrum, demora mucho más, el paciente debe ser hospitalizado porque hay unos temas que vamos a ver más adelante respecto a esto, ¿ya? Y bueno, siguiendo con las causas, puede haber además una glomerulonefritis, vasculitis, estas enfermedades que ustedes conocerán más bien de tipo autoinmune, ¿ya? Además puede haber nefritis intersticial, que también hay muchas causas acá, que puede ser secundaria a fármacos. La nefritis intersticial es un cuadro per se, ¿ya? Independiente, por ejemplo, que la vancomicina te pueda dar necrosis tubular aguda por toxicidad directa, también te puede dar otro tipo de daño que es una nefritis intersticial, por ejemplo. También otros tipos de fármacos, los mismos ANs te pueden dar esto, y es un cuadro en que puedes hacer fiebre, exantema, ya disfunción renal, ya eosinofilia, ya presencia de eosinófilos en orina, ya es una reacción alérgica donde el riñón está como protagonista dentro del cuadro. También puede ser por pielonefritis aguda, perfectamente, ¿ya? Y además puede ser por precipitación directa de sustancias, como el caso de la inmunoglobulina, ya como dijimos, depósito de calcio, ácido úrico, ya, todo esto afecta al riñón per se, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el cuadro de esto? También, de nuevo, el cuadro propio de la patología causal. Ya, en segundo lugar, el cuadro más propio de esto, aquí no es tan constante como el caso prerrenal. Ya, aquí hay diferentes como fenotipos, hay diferentes formas en que te puede dar el cuadro. Ya, primero en la etapa inicial se instauran los síntomas que vamos a hablar a continuación, ya, en el cual el 50% de los casos pueden presentar oliguria anuria, ya, pero hay muchos pacientes que no hacen esto, que no hacen ninguna de las dos. ¿Ya? Y este cuadro puede durar 2 semanas y aquí ya tú empiezas a ver un aumento progresivo de la CREA. Una CREA que puede ser de antes 0,6, 0,8, 0,9, 1,2, 1,4, y esto puede ser porque estaba con vancomicina dosis alta y nadie se dio cuenta, y a lo mejor no dejó de orinar, nunca le bajó el débito urinario, ¿ya? Y hay otros pacientes que sí. Y después de esto ya se instala el daño y cuando ya tú interrumpes, por ejemplo, el agente lesivo, empieza a haber todo un proceso de recuperación, porque esto ya es algo más patológico per se, esto es algo que no debiera pasar, esto no es un mecanismo de compensación como lo que dijimos antes, sino que esto ya es un daño, esto que estamos viendo aquí es la consecuencia de un daño per se, ¿ya? Por ese motivo, vamos a ver que cuando esto se empieza a instalar, se entra más adelante en una fase poligúrica. ¿Y a qué se debe esto? A que un riñón funcional normal es capaz de concentrar la orina, ¿ya? Es una de las funciones principales de los riñones y es lo que nos permite que sea un mecanismo además de compensación. Sin embargo, cuando esto se pierde, ya el paciente se torna poligúrico. Y esto puede ser poligurias de 8 litros, 9 litros, ¿ya? Porque los riñones pierden la capacidad de concentración, ¿ya? Pierden la capacidad de concentrar soluto, ¿ya? Y esto ya requiere ser hospitalizado, reposición muy agresiva de volumen, con una disminución de la reposición de volumen de manera gradual. Y la recuperación puede tardar meses y puede ser parcial, puede nunca recuperar la CREA que tuvo inicialmente, ¿ya? O puede recuperarla, pero que haya de todas formas un daño renal que a veces cuesta un poco más evaluarlo con exámenes, pero puede estar ahí, ¿ya? Y lo que sí ocurre en este caso también es que puede haber sobrecarga de volumen, y esto ocurre cuando estos pacientes que hacen oliguria muchas veces digamos, parte del manejo también es intentar pasar volumen, idealmente con balances neutros, ¿no? Si el paciente tiene 500 ml de orina, no puede llegar y pasarle 2 litros, ¿ya?
Cuando esto ocurre, esto también lamentablemente es frecuente que se sobrevolemice y los pacientes pueden hacer perfectamente un EPA por sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca, ¿ya? Emergencias hipertensivas. ¿Ya? Y además de todo esto, el paciente puede hacer complicaciones que ya dijimos que son propias de la insuficiencia renal, como hipercalemia y todos los otros elementos. Ahora hay que ver algunos elementos acá, que es básicamente lo que ya les había mencionado, donde hay que entender primero que el AX renal, bueno, es importante hacer el diferencial con la necrosis tubular, que digamos es cuando ya esto avanza, ¿ya? Entonces hay un corte de tiempo que por supuesto va a depender de paciente a paciente y cuándo se instala el tratamiento, para saber cuándo fue prerrenal y respondió bien y anduvo rápido, o cuándo es necrosis tubular, ¿cierto? Y el daño se instaló y va a demorar más tiempo en recuperarse, ¿ya? Entonces, cuando es prerrenal, los conceptos son que los riñones están íntegros y los mecanismos de compensación, ¿ya? Y el paciente está produciendo poco volumen de orina, ¿cierto? Y tiene una baja eliminación de sodio. ¿Por qué? Porque todo el sodio intenta reabsorberlo a nivel tubular para perder la menor cantidad de volumen posible, ¿ya? Por eso si tú vas a medir el sodio en la orina, el sodio en la orina es bajo, ¿ya? Y la orina tiene una molaridad alta, es una orina muy concentrada, ¿ya? Porque, digamos, está ahorrando todo el volumen para el mismo organismo, ¿ya? Y la necrosis tubular, por otra parte, ya es una lesión instalada con orina de mala calidad, volumen normal o excesivo, ¿cierto? Con alta eliminación de sodio, lo cual significa que el riñón no es capaz también, ¿cierto?, de concentrar la orina, una orina de baja molaridad, ¿ya? Y eso es una diferencia fundamental en el conceptual. Ahora, en base a esto, hay que intentar encontrar algunos factores que esto no es 100% eficaz, ¿ya? Primero partir por ahí, pero sí hay algunos elementos que nos pueden ayudar a nivel de laboratorio a saber en qué etapa está el paciente, si esto es solamente algo prerrenal o si hay un elemento renal o postrenal involucrado o que ya se instaló, ¿ya? Más que nada a nivel renal, ¿verdad? ¿Ya? Y esto, uno de los más importantes es el Buncrea, ya que es uno de los más difundidos, ¿ya? De nuevo, esto no es 100% efectivo, ya no es 100% eficaz, sino que pueden haber falsos, perfectamente aquí positivos negativos, ¿ya? En el X prerrenal vamos a ver que el Bun sube bastante más rápido que la CREA, de forma que te va a dar muy frecuentemente un coeficiente Buncrea sobre 18, ¿ya? Y cuando es menos de 18, ya probablemente estamos hablando de una X renal establecida, ya parenquimatosa, ¿ya? Probablemente en contexto de que está entrando a necrosis tubular aguda, ¿ya? Y algunos índices urinarios respecto a esto, donde lo que más me interesa acá, si es que viene el cursor, es que en la orina, esto cierto ya sodio urinario medido a ese nivel, van a ver que el prerrenal es menos de 20, que es un sodio bajo, en cambio cuando es necrosis tubular aguda es más de 40, ¿ya? Es decir, cuando es prerrenal el sodio urinario es mucho más bajo, ¿ya? Y lo otro importante que acá me interesa es la osmolaridad es más alta en la prerrenal y es más baja en la necrosis tubular aguda, ¿ya? La renal, un par de palabras nomás, esto es más resorte, lo van a ver más en uro, ¿ya? Lejos es más de resorte urológico, y es cuando se ve una obstrucción del tracto urinario en cualquier nivel, esto puede ser a nivel prostático, de algún uréter, ¿cierto? De alguna litiasis que haya, y esto es lesivo a medida que no se resuelve la obstrucción. Entonces, por esto es resorte más bien de los urólogos que llegan, y esto se puede resolver quizás con una sonda Foley, perfectamente, pero la resolución, ¿verdad? De esto, como ustedes sabrán, va en que el urólogo venga, evalúe, ¿verdad? Y en base a esto, opere si es que hay que operar, o tan solo sí, ustedes saben, y la resolución rápida de la obstrucción tiene un buen pronóstico. Pues la resolución más lenta o que no se resuelva ya involucra que hay una pérdida muchas veces en parte permanente ya de la función renal, ¿ya? Ahora el enfrentamiento, esto ya lo último, hay que hacer siempre un balance hídrico, intentar no tener pacientes que están muy positivos o muy negativos, intentar reponer volumen si es que es necesario, ¿cierto? Si hay un paciente que está con oligonuria, ¿cierto? Y el paciente coopera, ¿ya? Idealmente, ¿cierto? Medirle balance, el paciente cooperador, intentar no ponerle sonda. Si no hay otra opción, hay que poner sonda Foley para poder medir bien el balance, ¿ya? Hay que pedir laboratorio, esto lo vamos a ver todo más adelante, ustedes lo saben que puede subir la CREA, ¿cierto? El BUN, la urea, vamos a verlo todo más adelante. La eco renal es un elemento que puede ayudar bastante, ya que si les muestro una dilatación de la vía urinaria, ya les habla de que hay obstrucción, ¿no? Con hidroureteronefrosis, que puede ser bilateral, unilateral, ¿ya? Y también la eco renal les va a identificar también la corteza. La corteza es importante. Si los riñones son atróficos con la corteza muy disminuida,
van a ver que eso muy probablemente es más crónico, y si la corteza está indemne, lo más probable es que sea agudo, ¿ya? Y por supuesto, también, como les comenté antes, hay que ver una de las cosas principales si responde a qué terapia. Si ustedes sospechen por el cuadro clínico del paciente que esto es una hemorragia importante que le sube la crea y ustedes le pasan volumen y responde, ya se dice que el diagnóstico de X prerrenal es casi eminentemente retroactivo. O sea, tú le pasas volumen y el paciente anduvo bien, tú puedes decir, ah, efectivamente era, ¿cierto? Un X prerrenal, anduvo bien con volumen, perfecto. ¿Ya? Por eso es clásicamente, peso todo lo que hemos hablado, es clásicamente un diagnóstico retroactivo. ¿Ya? Si le pasas volumen y repunta, no te queda mucha duda que era esto, ¿ya? Si le pasas volumen y no repunta, chuta, a lo mejor ya es una aquí por necrosis tubular aguda establecida, que ya sería un tipo, ¿cierto?, de aquí renal parenquimatosa. Esto, nada, ya lo hablamos, ¿cierto? Hay que identificar, preguntarse, quizás hubo contraste, quizás hubo rhabdomiolisis, ¿cierto? Algún antibiótico, mala perfusión mantenida, algunas de las causas, pedir batería autoinmune en caso que lo sospechen, los sinófilos en sangre, orina. Orina es raro tener la disponibilidad del examen, pero en sangre sí es más disponible, ¿cierto? Eso más que nada, son las causas más importantes, ¿ya? Y respecto al manejo, un par de palabras, que son las medidas generales y tratar la enfermedad de base, ¿ya? Esto más que nada, digamos, un paciente hospitalizado que tienes que, ¿cierto?, ver las complicaciones que vimos antes, o sea, manejar la hipercalemia en caso que esté, ¿ya? Y una cosa que me interesa harto, ya que esto sí lo han preguntado, que lo que tiene que ver con las indicaciones de diálisis. Cuando tú indicas soporte renal agudo, y hay indicaciones que son bien conocidas y hay otras que están un poco más en discusión, ¿ya? Y estas que están acá son las más importantes, digamos, las que no hay mucha duda respecto a que es así, ¿ya? La hipercalemia refractaria es una de las más importantes y es cuando no responde a manejo médico y hay más que un valor per se, hay un paciente que ya no le baja el potasio. Ya pese a que pasó una polarizante, dos, tres, salbutamol, todas las medidas y no respondió, hay que hacerle diálisis al paciente. No hay mucha otra opción. De igual forma, la acidosis refractaria que no responde a manejo médico, que le pasa, corrige la causa de base de carbonato y no pasa nada, te ves en la obligación también de dejarle terapia dialítica, que también a todo esto aporta bicarbonato. Ya sobrecarga de volumen también que no responde a manejo médico, el caso de los EPA, sobre todo en pacientes, por ejemplo, anúrico, que no le puedes dejar furosemida, o le puedes dejar, pero no hay respuesta, tienes la obligación de sacar volumen por diálisis, ¿ya? Síndrome urémico también es una indicación ya, sin lugar a dudas, cuando hay encefalopatía, pericarditis, ya, sobre todo. Y la otra que es menos preguntable para ustedes es la sobredosis de droga dializable, sobre todo el litio y vancomicina, que pueden ser, sobre todo el litio. El litio es un medicamento que provoca fallecimientos en dosis altas. Y hay personas que lo saben y con justo más encima es un medicamento, de la esfera de la psiquiatría. Y muchos pacientes que hacen intentos de autolisis con litio y son, la verdad, que es un medicamento de mucho, mucho riesgo, ¿ya? Y hay algunas preguntas que las vamos a ver rápidamente para alcanzar a avanzar. Ya, lamentablemente partimos un poco más tarde del día por el tema de que no funcionaba el sistema de manera adecuada, ¿ya? Básicamente cada paciente sufre caída de caballo, ya queda con una herida pierna izquierda, con sangrado abundante, ya que es adecuadamente tratada. Evoluciona con oliguria y malestar general, recibe 2 litros de suero fisiológico por vía endovenosa y el día siguiente mejora la diuresis, se controla la creatina que es 3,3. ¿Ya? De los exámenes de orina destaca sodio urinario de 5, ¿ya? Potasio de 20, ¿ya? Y osmolaridad urinaria alta. Aquí, cierto, vamos a avanzar rápidamente, pero como les comentaba antes, aquí es una insuficiencia renal prerrenal, ya hay hartos elementos, está el contexto clínico, ¿verdad? Primero la caída de caballo con el sangrado, está en segundo lugar el sodio urinario, que es muy bajo, es menos de 20, y hay en tercer lugar la osmolaridad urinaria alta, que si bien no nos dicen el valor, nos orientan básicamente a saber que es una hipertensión, ¿ya? El segundo es un caso que es casi idéntico, ¿ya? Pero recordar que aquí primero fue manejado con AINES, que también es un factor lesivo, ¿cierto? En la tercera línea estoy leyendo, ¿ya? Fue manejado con antibióticos endovenosos que no nos mencionan cuál es, hay que pensar, chuta, a lo mejor gentamicina, fractura expuesta, recuerden que es parte del esquema, ya evoluciona con oliguria,
crea hasta 3,8, se mantiene con suelo fisiológico, ya alcanza presiones normales, ¿ya? Y 2 días después reinicia la diuresis, pero, ¿cierto? La crea se sigue elevando a 4,2, pese a haber sido, ¿cierto? Bulimizado satisfactoriamente y el paciente, entonces esto ya es otro contexto y esta ya, aquí tienen que pensar que es una necrosis tubular aguda, ¿ya? Entonces la gran diferencia es que tú le pasaste volumen y no respondió, ¿ya? Aquí no nos hablan del suelo urinario, no nos hablan de la osmolaridad. Y esto lo vamos a pasar rapidito, las indicaciones de hemodiálisis, esto es igual memoria descarada, pero cualquier componente del síndrome urémico pues, es una indicación para hacer diálisis en agudo, ¿ya? Vamos a seguir con la crónica. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual. Doctor, em, cuando usted hablaba de el sodio urinario y de la osmolaridad urinaria, ¿eso es de orina en orina de muestra aislada o 24 horas? No, muestra aislada. Ya, Eso gracias. muestra aislada. Ahora, lo malo, ese es un indicador que son bastante docentes, bastante académicos. En la práctica no es tan frecuente tomarlo porque hay diferentes exámenes o procedimientos que les pueden alterar. Por ejemplo, si tú le pasas a un paciente cualquier tipo de diurético, por ejemplo, sea estetiacídico, furosemida, ya alteras esto y aumentas la carga distal de sodio y hace que el sodio excretado aumente. Y hay diversos. Para poder ocuparlo bien hay que pensarlo y hacerlo al tiro. Entonces, en la práctica, en la teoría se puede preguntar mucho. En la práctica, la verdad es que son pocas las instancias en que lo puedes hacer, ¿ya? Sin estar con algún factor que altere el resultado. Gracias. De la enfermedad renal crónica, vamos a hablar igual, aquí un poquito más rápido, vamos a ver que es un síndrome caracterizado por una disminución progresiva, ¿verdad? E irreversible, ¿cierto? Que es lo más importante en este escenario, ya de la función renal. Esto es una caída de la velocidad de filtración bajo 60. Aquí hay diferentes formas de diagnosticar, ¿ya? Primero es una caída de filtración bajo 60, o sea, de la etapa 3 en adelante. Esto vamos a ver al tiro porque se produce esta explicación un poco extraña. Ya no basta, o sea, no es solamente esto, también hay otros pacientes que tienen enfermedad renal crónica, aunque tengan, por ejemplo, una velocidad de filtración de 80 o 90. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son? Todo paciente con hematuria persistente o proteinuria, paciente con alteración de la imagen renal, que puede ser, por ejemplo, riñón en herradura, doble sistema pielocalicilar, ya, o daño tisular a la biopsia. Ya, así que esto no es solamente algo de la CREA, no es así, eso es uno de los elementos, pero pueden haber otros elementos que te hagan diagnóstico con CREAs normales, ya, y velocidad de filtrado normal. Y todo esto debe persistir por 3 meses y basta con uno de ellos para hacer diagnóstico. ¿Ya? Hay muchas causas importantes, la más importante lejos van a ser diabetes mellitus tipo 2 sobre todo, e hipertensión. Hay otras causas que son mucho menos, lamentablemente igual, hay causas que son del tipo enfermedad autoinmune, ya cánceres, mieloma, pero diabetes y hipertensión es lo más importante. Y dentro de la diabetes, ¿verdad? La nefropatía diabética van a haber 5 estadios clásicos, ya donde del estadio 1 y 2 todavía es una enfermedad que se está instalando y no se considera una nefropatía diabética establecida, ¿ya? El estadio 1 y 2 básicamente es cuando el riñón ya está empezando, en algunos primeros años, a responder digamos, estímulos que se producen por el aumento de la glicemia de forma mantenida, y el estadio 1 y 2 ya básicamente son menos de 5 años de evolución y el paciente hace un aumento del tamaño renal y filtra más. El riñón es hiperfuncionante, ¿ya? Sin embargo, ya después de esto llegamos, hay algunas diferencias entre estadio 1 y 2 sin ser mayormente importantes, tampoco se le puede preguntar así, pero sí siempre hay un quiebre importante en las preguntas respecto al estadio 3. El estadio 3 ya se le denomina nefropatía diabética establecida, ¿ya? Y de aquí en adelante los cambios que empiezan a haber son irreversibles, a diferencia de estadio 1 y 2 que sí pueden haber cambios reversibles acá, ¿ya? Entonces el estadio 3 ya empieza a haber hipertensión en un porcentaje de casos, empieza a disminuir la velocidad de filtración que antes estaba aumentada y empieza a disminuir según lo compensado o mal compensado que esté el paciente de una variación tal que llega a ser de 2 a 20 ml minuto año, ¿ya? Empieza a haber albuminuria, ya empieza a aparecer junto con esto retinopatía. Es muy frecuente que se afecte la retina y los riñones juntos, ¿ya? De hecho, muchas veces aparecen daños que pueden ser de la retina o de los riñones, y tú te queda un poco la duda, no es la forma habitual, no es el cuadro clásico, y tú vas a examinar la otra parte. Por ejemplo, paciente que hace un síndrome nefrótico, diabético, ¿ya? Donde no te queda mucha claridad de cuándo partió la diabetes, encuentra que partió muy luego esa nefropatía,
le pide un fondo de ojo por oftalmólogo y ahí dice, no, retina normal. Entonces, ahí sería raro. Hay que pensar que es otra enfermedad y no la diabetes lo que produjo eso, ya porque la retina debiera estar afectada. Generalmente ocurre eso, se afectan las dos juntas, ¿ya? Y el estadio 5 ya es cuando ya hay una disminución de la velocidad de filtración bajo 30, ya hay retinopatía establecida, ya esto básicamente. Lo que les pueden preguntar acá, una de las preguntas más frecuentes, es que del estadio 3 en adelante ya se denomina una nefropatía diabética establecida y los cambios empiezan a ser irreversibles de ahí en adelante, ¿ya? Ahora, respecto al diagnóstico de esto, ¿cierto? Enfermedad crónica, vamos a ver que la verdad es que aparecen todos los elementos que vimos antes y se empieza a sumar cada vez más el síndrome urémico. Mientras más disfunción y más prolongada sea, más probabilidad que aparezca. ¿Ya? Hay síntomas iniciales, náuseas, vómitos, como produce el estado general, cefalea, pérdida de peso, que es una pérdida que puede llegar a ser importante. Prurito, poliuria, depende de la causa del paciente, a la vez puede ser oligoanúrico, anorexia, palidez, la anorexia es muy marcada. ¿Ya? La sintomatología más tardía puede haber dolor abdominal agudo, nicturia, flutor urémico, anemia, ¿ya? La anemia empieza a aparecer de una velocidad de filtración de 60 hacia abajo, ya del estadio 3 en adelante empieza a aparecer. Síndrome hemorragíparo, ya porque la uremia produce, como recordarán, disfunción plaquetaria, aumenta la pigmentación cutánea. A nivel bioquímico, todos los cambios que pueden aparecer aquí, que son aumento de la CREA, urea, nitrógeno ureico, acidosis metabólica, ya que va a producir y perpetuar una hipercalemia también, ya hiperfosfemia, hipocalcemia, hipercalemia, todo lo que vimos antes. ¿Ya? Y de las imágenes, recordarán ustedes, ¿cierto?, que se va a producir una disminución del tamaño de la corteza renal, ¿ya? Y esto puede ser visto en el escáner, resonancia, eco, de la forma que sea, ¿ya? Pero va a estar este elemento considerado ahí. Ahora, una de las cosas acá importantes que yo les haya mencionado es que, ¿cierto? Si ustedes van a ver acá, ya van a ver que se considera, ¿verdad?, como fases, ¿ya? Y la fase uno y 2 las dos tienen sobre 60 ya ml ya por minuto por 1,63 metros sobre cielo corporal. ¿Ya? Y lo que cuando uno quiere considerar solamente el criterio de velocidad de filtración, se considera que enfermedad renal crónica es solo cuando es menos de, 50 de 60 hacia abajo, pero sin considerarse, de 59 hacia abajo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si uno quisiera decir que un paciente está en enfermedad crónica estadio 2, clásicamente es un paciente que tú estás haciendo el diagnóstico porque tiene o hematuria o alteración de la imagen renal, con alguna alteración morfológica o algo más. ¿Ya? Y si tú estuvieras hablando de un paciente que no tiene nada extraño el sedimento, ni la biopsia, por ejemplo, ella tú podrías decir que tiene enfermedad renal crónica de la etapa 3 en adelante, pero no, por eso se produce, esto no es tan difundido, tampoco es tan importante, pero si lo leen lo van a encontrar y más que nada para explicar por qué se produce, ¿ya? Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque diferentes estadios tienen objetivos distintos en cuanto a la terapia, ¿ya? Y esto, en la etapa uno y 2 lo más importante es identificar la causa, evitar, o sea, identificar qué está pasando. Porque, por ejemplo, si hay hematuria, ¿por qué hay hematuria? O si hay proteinuria, alguna enfermedad, ¿cierto? Está avanzando un síndrome nefrótico, algo está pasando, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Ya? Identificar la causa, diagnóstico y tratamiento y evitar de esta forma que el daño siga aumentando, ¿ya? Y ahora, del estadio 3 en adelante, o al iniciar proteinuria, ya hay que privilegiar, aquí ya tienes que empezar a dejar fármaco, hay que dejar inhibidores del eje RAA, lo cual disminuye considerablemente la proteinuria, ¿ya? Y esto hace que, de cierta forma, el daño avance más lento, porque la proteinuria se produce por daño renal, pero a la vez la perpetúa y lo aumenta. La proteinuria aumenta el daño renal y es un factor que debes corregir, ¿ya? Y de ahí en adelante ya es indicación para derivar a nefrólogo. De estadio 3 en adelante, al menos nefrólogo o internista debieran ver una vez al paciente por lo menos, ¿ya? Para hacer ajuste de fármaco, para hacer educación, para ver si hay algún factor corregible, etcétera, ¿ya? Ya el estadio 4 que recordarán, ¿cierto? Que es de 15 a 29, ya esto ya es preparación para terapia dialítica, o sea, uno piensa, chuta, tira un poco la esponja, esto ya fue, o sea, vamos a hacer todo lo posible para que esa función renal se preserve lo más que se pueda, pero en algún momento nosotros tenemos que ser realistas que el paciente va a llegar a terapia dialítica en un tiempo más, ¿ya? Y lo ideal es que el paciente llegue de la mejor manera posible a la terapia dialítica y para esto hay que hacer todo un tema que es una preparación que es muy importante que idealmente sea con una cirugía y que el paciente le haga una fístula arteriovenosa por cirujano vascular, que esta fístula madure, ¿ya?
toma un tiempo, puede ser perfectamente un mes, ahí ya es un poco, digamos, temprano ocuparlo, 2 meses, que sería un poco más seguro ocupar la fístula. ¿Ya? Y si el paciente, lo que uno intenta hacer acá es que el paciente no llegue más adelante en la urgencia dialítica, ya que tú te ves obligado a instalarle un catéter y hacer toda la rápida en una UPC ya para salvar la vida, sino que hacer esto de forma preparada y que ya llegando a etapa 5 el paciente precozmente empiece con la terapia. ¿Ya? Esto solamente mencionarlo, como les había comentado, la proteinuria y también en este caso la albuminuria es un marcador, además de que va a haber más progresión del daño renal y además es un marcador importante de un factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? De esta forma ustedes van a ver que, bueno, de los estadios aquí no lo especifiqué, pero cierto está el grado 1, 2, 3A, 3B, según si la filtración es 45, 59 o 30, 44. ¿Ya? Grado 4, grado 5. Yo soy los mismos de acá, pero sumándole que el grado 3 tiene A y B. Y junto con esto, según el grado de albuminuria, que van a haber menos de 30, 30, 300, más de 300, ustedes van a ver que se le va a sumar una letra que va a ser la A, que puede ser 1, 2 o 3 según el grado que tiene, ¿cierto? Y estos son marcadores ya de riesgo cardiovascular y de deterioro aún mayor de la función renal. ¿Ya? Así que mientras más albuminuria, peor es el pronóstico del paciente. El tratamiento básicamente es una dieta adecuada, no muy abundante en proteína, más bien restricción a 1 gramo kilo día, ¿ya? Restricción de sodio en caso de que el paciente está haciendo edema, ¿ya? Y la nutrición adecuada en cuanto a oligoelementos, vitaminas. La disminución de la proteinuria, uno debería dejar, como dijimos antes, inhibidores del eje RA, ya intentar mantener presiones más bien bajas, ¿ya? Control metabólico, por supuesto, si hay dislipidemia o diabetes, manejarla, ¿cierto? Hasta conseguir las metas según paciente. Evitar, esto es muy importante, los nefrotóxicos AINES, medio contraste, aminoglicosia, ¿ya? Y si no se pueden prescindir de ellos, usarlo en la dosis más baja posible, ¿ya? Y además de esto, hacer todos los ajustes correspondientes, si el paciente tiene que tomar algún medicamento, hacer y recordar hacer los ajustes de las dosis, ¿ya? Manejar la anemia de la etapa 3 en adelante, ya suele producirse la anemia ya secundaria a enfermedad crónica y suele ser necesario manejar con eritropoyetina, ¿ya? Y por supuesto hacer manejo de la coagulopatía, alteración ácido-base en caso de que esté presente, ¿ya? Esto igual lo vamos a ver rápido, esto es una pregunta que les había comentado que aparece harto, que es la nefropatía diabética y el inicio como nefropatía establecida, ya aparece por la aparición de microalbuminuria, ¿ya? Y esto igual se los comenté recién, básicamente paciente con enfermedad renal crónica, ya, donde tiene una hemoglobina de 9, ya un perfil de hierro que muestra ferremia, transferrina y ferritina normal. Ya, aquí el tratamiento más adecuado es iniciar eritropoyetina subcutánea, ¿ya? La verdad es que estos pacientes igual suelen requerir medición de niveles de fierro y tú debes manejar una ferritina sobre 100 generalmente. Y ya si ya repusiste el fierro, ahí con de forma endovenosa, que es la forma de dejarle a ellos, ya sabes que no está ese factor, digamos, jugando un rol negativo y ahí tienes que dejar, digamos, el paso siguiente, eritropoyetina subcutánea. ¿Ya? Esto está acá. Yo creo que estamos casi en la hora, no es mucho más lo que me puedo quedar acá. No sé si quizás les puedo mandar el Power o hay alguna duda puntual que ustedes tengan hasta ahora. Sí, sería muy bueno que nos mande el Power, por favor. Ya les voy a mandar el Power. No es mucho más lo que me puedo quedar acá. Lamentablemente hubo un problema de sistema y partimos un poco más tarde. Pero no sé si, bueno, lejos las preguntas más importantes a nivel de una con van a ser siempre aquí y enfermedad renal crónica. Y todo nace de ahí. Ya las discalemias, ya la hipercalemia suele verse como complicación de una enfermedad renal crónica o aquí también, ¿cierto? La ITU en general no es mucho los problemas que origina esto, ¿cierto? Recordar que hay muchas preguntas que les pueden hacer respecto a la bacteriuria sintomática que aparecen en el Power que les voy a mandar. Ya recordar los esquemas antibióticos, hay antibióticos que pueden usar en la ITU baja, que no funcionan en la ITU alta, como cierto el clásico ejemplo de la nitrofurantoína, que es solamente para ITU baja. Ya, y también preguntan respecto a qué antibiótico dejar, cuáles opciones pueden dejar en cualquiera de las dos. Cipro es un buen esquema, hay varias opciones en verdad. ¿Ya? Eso, ya les voy a mandar el Power para que lo tengan. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta?